Lo dijo en la primera hora. El día de ayer, Revolución Ciudadana presentó un escrito, un documento ante la Fiscalía General del Estado, demandando celeridad en la investigación que derivó del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrida el miércoles 9 de agosto pasado, poco después de las 6 de la tarde, acá en el norte de Quito, en Agaspar de Villarroel y Amazonas. ¿Cuál es el objetivo de este pedido de Revolución Ciudadana? Recibimos aquí en nuestro espacio al abogado Ferdinand Álvarez. Él es asambleísta virtualmente reelecto por la provincia de Guayas y figura como el vocero y como la cabeza de la futura bancada de Revolución Ciudadana en la próxima Asamblea Nacional. Ferdinand, ¿cómo está usted? Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio, buenos días, Belkis, buenos días a toda la audiencia, gracias por la invitación. Bueno, en efecto, el día de ayer entregamos un escrito a la Fiscalía General del Estado, que es el que está aquí. Este escrito tiene como objetivo principal, primero, luego de los 30 primeros días del asesinato del señor Fernando Villavicencio, tuvimos varias interrogantes. Una, supuestamente dijo el ministro del Interior en una declaración, luego de 10 días vamos a tener ya resultados efectivos sobre la investigación, se está sumando el FBI, se está sumando toda la fuerza del Estado para dar una respuesta rápida al país. Bueno, pasaron 30 días, no pasaron 10, pasaron 30. Y resulta que no hemos tenido alguna respuesta por parte del sistema de justicia, de la Fiscalía particularmente. ¿Qué exigimos y qué pedimos o qué demandamos nosotros a la Fiscalía General del Estado? Demandamos transparencia, celeridad y no cálculo político en una investigación. El asesinato del señor Fernando Villavicencio no solo enlutó a una familia, sino que también golpeó el sistema democrático del país. Nadie, absolutamente nadie merece morir en esas condiciones. Claro, está golpeado la democracia en el país, porque no solamente fue el señor Fernando Villavicencio, han sido varias autoridades, varios candidatos que han sido electos, que han sido asesinados de esta forma. Entonces, lo que exigimos no solo en el tema del señor Fernando Villavicencio, en los demás casos, el alcalde de Manta, el concejal de Durán, el candidato alcalde que también fue asesinado en Puerto López, que era de la Revolución Ciudadana. En todos estos casos, ¿qué necesitamos, Fabricio y Belkis, ciudadanos? Necesitamos respuestas inmediatas de la justicia. Los responsables, no solo materiales, sino también los responsables intelectuales de estos hechos que siguen desangrando a nuestro país. Ferdinand, bien que hace referencia a los demás casos también que han conmocionado a nuestro país, y lo digo porque habrá quienes digan, bueno, ¿por qué este particular interés por parte del correísmo en este caso puntual, la muerte de Fernando Villavicencio? Y lo cito porque días atrás el ex candidato a la presidencia de la República, Cristian Zurita, quien tendremos más adelante en este espacio, había señalado que el correísmo, encabezado por el ex ministro del Interior, José Serrano, busca de alguna manera ensuciar la investigación alrededor del asesinato de Fernando Villavicencio. Si bien José Serrano no forma parte de esta bancada de legisladores electos, ni mucho menos, sí hay un señalamiento en contra del correísmo como tal a la cabeza de José Serrano. ¿Qué lectura le merece a usted este señalamiento? A ver, mire, yo creo que las personas que se dicen ser amigos o eran amigos del señor Fernando Villavicencio, en honor de honrar su memoria, lo que deberían de dejar a un lado, y me sumo al mensaje que le hace llegar a un oyente, el odio. El país merece una pacificación y en ese aspecto nosotros estamos sumados a una unión como país. Y yo hacía una reflexión, así como el país se unió cuando jugó la selección, así necesitamos ahora que el país se una para recuperar la confianza de la ciudadanía en los poderes públicos. Nosotros no estamos en un momento para el odio tiene que quedar a un lado, el odio tiene que quedar para ellos. Seguramente el cálculo político viene de parte de ellos. Nosotros lo que exigimos básicamente es transparencia, celeridad y que la familia principalmente, la familia del señor Fernando Villavicencio sepa y conozca quiénes fueron los autores intelectuales materiales y el país
por supuesto que merece saber, no solo en el caso del señor Fernando Villavicencio, sino también las personas que han sufrido, que han sido víctimas de la delincuencia, autoridades pero electas y no ¿por qué electas. el interés específicamente, y perdón que me insista, pero por qué el interés en este caso en particular, sobre el cual se supone que ustedes no tienen nada que ver? O sea, ¿por qué Revolución Ciudadana pide celeridad en una investigación del asesinato de un político que era además claramente un contradictor de Revolución Ciudadana? ¿Pero por qué lo hacen? A ver, Fabricio, ¿Puede haber una lectura ahí política? los adversarios políticos se los vence en las urnas. Eso lo hemos dicho y lo hemos repetido. Los adversarios políticos se los vence en las urnas. Nadie, Fabricio, Belkis, nadie, absolutamente nadie merece morir en esas condiciones. La participación en la política debe de ser transparente y debe ser en paz. Y debemos, sí, tener diferencias, son saludables y enriquecen la democracia. Pero nuestro interés es precisamente eso, que el país sepa y conozca la verdad. No puede ser posible que pasemos de autoridades electas, no electas, participando en elecciones, asesinadas a causa de la delincuencia, y que la Fiscalía no nos dé una respuesta. La Fiscalía no nos diga ya una investigación seria, rápida y ágil, que diga, bueno, estos fueron los autores intelectuales, estos fueron los autores materiales, y ya vamos hacia una sentencia. El país merece eso. Lo único que queremos es saber la verdad. ¿Se puede proceder en ese sentido? Sí, estamos en la etapa de instrucción fiscal, pero ¿se puede proceder en ese sentido de hacer públicos quienes fueron autores materiales e intelectuales de acuerdo a la Fiscalía, aun cuando el proceso como tal no tiene una sentencia en donde existan ya culpables específicos? El proceso netamente es público. Al momento que inicia la instrucción fiscal, el proceso es absolutamente público. No estamos pidiéndole a la Fiscalía que ya emita un dictamen fiscal. Lo que le estamos pidiendo a la Fiscalía es que si le diga al país que revele si tenemos ya conocimiento de los autores intelectuales o no tenemos conocimiento, han transcurrido ya 30 días, el apoyo del FBI ha sido efectivo, no ha sido efectivo, el apoyo de la Policía Judicial y la Policía Nacional ha sido efectivo, no ha sido efectivo. Tenemos una línea de tiempo de lo que ocurrió antes, durante y después del asesinato del señor Fernando Villavicencio. Esa transparencia es la única que nosotros como movimiento político, y recalco algo, el primer movimiento político que incluso, como ustedes decían, siendo adversarios políticos, no enemigos políticos, adversarios políticos, porque una cosa es ser adversario político y vencerlos en las urnas, otra cosa es que alguien merezca morir en esas condiciones. Nadie en nuestro sistema democrático, golpeado está, nadie merece morir en esas condiciones. Y eso es lo que debe de unirnos a todos, sin bandera política, a todos los ecuatorianos, para buscar una pacificación del país. Y no solo eso, para buscar una reconciliación como país y que la ciudadanía en este sistema democrático recobre la confianza en las instituciones públicas también. Ferdinand, si me permite insistir un poco en la línea de lo que yo le planteaba hace unos instantes, porque me parece importante tener una reacción de parte de ustedes. Entre otros aspectos, Cristian Zurita ha señalado que ni Ricardo Vanegas ni el correísmo, en este caso José Serrano como tal, no están buscando quién ordenó matar a Fernando Villavicencio, sino que quieren saber qué era lo que estaban investigando Fernando Villavicencio y Cristian Zurita respecto de los narcopolíticos. ¿Qué reacción o qué lectura le merece esta afirmación? Mire, Fernando Villavicencio muere en un gobierno al cual ellos apoyaron, incluso el señor Zurita en su momento también demostró su apoyo al actual régimen. Muere en condiciones inhumanas. Nosotros como movimiento político no estamos buscando saber qué estaba investigando, en lo absoluto. Nuestra única intención, insisto, es que se sepa, que sea una investigación, una instrucción fiscal transparente, que sea una investigación que cumpla un principio de celeridad y que no sea bajo un cálculo político, que no se politice la muerte del señor Fernando Villavicencio. Su familia, sus militantes, el país entero necesita saber la verdad. Y nosotros como movimiento político exigimos transparencia, celeridad en esta investigación y no cálculo político. Insisto, el proceso de transparencia y de saber la verdad, a todo debe interesarnos. De ahí lo que él estaba investigando eran cuestiones absolutamente de él, de ellos mismos deben de conocer, pero nuestro interés es que se sepa la verdad de quienes estaban atrás del asesinato del señor Fernando Villavicencio. Ahora, es inevitable también relacionar lo que usted está diciendo, Ferdinand, con
el hecho de que la semana anterior, el viernes de la semana pasada, la Fiscalía debió haber recibido las declaraciones de los 5 exlegisladores cuyos nombres fueron conocidos a través de una declaración pública del ex candidato presidencial Cristian Zurita, con quien conversaremos más adelante. 4 de los cuales pertenecen a las filas de Revolución Ciudadana: Ronnie Aliaga, Roberto Cuero, Ronald González y Walter Gómez. ¿Hay alguna relación de esta acción que ustedes han desplegado el día de ayer de ir a la Fiscalía y pedir celeridad con esta diligencia efectuada el viernes de la semana pasada? No, en lo absoluto. Mire, esa investigación, eso sí está en una investigación previa, que fue una denuncia presentada en su momento por el señor Fernando Villavicencio, que está en una investigación previa. Los compañeros han comparecido ante la Fiscalía, han dado su versión respecto a los hechos, y que dicho sea de paso, mire, insisto, nosotros como políticos, como movimiento, como partido político, a los adversarios los vencemos en las urnas. Morir en estas condiciones, en un sistema democrático, nadie merece ser asesinado en esas condiciones. Insisto, el señor Fernando Villavicencio fue asesinado en un gobierno al cual, al inicio, ellos mismos apoyaron. Y ahora lo que sufrimos como país, claro, nos estamos desangrando. Pero insisto, esa sí está en una investigación previa. Ellos fueron llamados dentro de esa investigación previa, acudieron a la Fiscalía y no en esta instrucción fiscal que es por el asesinato del señor Fernando. Es un tema Villavicencio. distinto, dice usted. Totalmente distinto. O sea, esas 4 declaraciones o esas declaraciones de los 4 asambleístas de Revolución Ciudadana no tienen que ver con este tema en particular, con el asesinato, sino con la denuncia de Villavicencio en vida. Esa sí está en una investigación previa. Esa sí es de carácter reservado. Esa está en una investigación previa. La de acá es en una instrucción fiscal que por el asesinato, que son 2 cuestiones totalmente distintas, no tienen relación en lo absoluto, y los compañeros acudieron a la Fiscalía, comparecieron a la Fiscalía para dar su versión al respecto. Ahora bien, además de esta investigación en el ámbito de la justicia que ustedes han recalcado, piden que sea transparente, célere y demás, y ya tenga resultados como tal, han advertido que desde la Asamblea Nacional se abrirá un proceso de fiscalización para justamente investigar los hechos alrededor de este asesinato. Ustedes, como bancada de la Revolución Ciudadana, van a liderar este pedido, digamos, de conformación de esta comisión especial, entiendo yo. ¿Cómo lo han delineado? Mire, las demostraciones de una agenda en común que beneficie al país y de una agenda que no esté cargada de odio, sino de una reconciliación nacional, es demostrativa de parte nuestra. Tanto es así que lo hemos hecho público y hemos manifestado expresamente nuestra intención y llamado a sumar más voces dentro de la Asamblea cuando se constituya, de conformar una comisión que investigue lo sucedido frente a la muerte del señor Fernando Villavicencio en el ámbito político. Necesitamos una justicia en materia política, evidentemente que sí, y que los responsables, no solo de la muerte del señor Fernando Villavicencio, sino de la debacle que vive el país, respondan políticamente y ante la justicia ordinaria en su momento. ¿Pero apoyarán con sus votos o, insisto en mi pregunta, liderarán el pedido para conformar la comisión? Por eso decimos, invitamos a sumar más voces nosotros en la Asamblea Nacional sin ningún tipo de odio, y más bien nos sentaremos, y lo hemos dicho abiertamente, estamos dispuestos a sentarnos con todas las bancadas, con todos los movimientos políticos, siempre y cuando sea una agenda de forma conjunta, una agenda que beneficie al país. Si es una agenda particular, si es una agenda para beneficiar a cierto partido político, no cuenten con nosotros, desde ya lo decimos. ¿Ustedes respaldarían, sí. ¿Ustedes respaldarían, por ejemplo, una propuesta que ya ha anunciado la gente de Construye, de que se integre una comisión de la verdad? Nosotros le hemos dicho, estamos diciendo incluso que se sumen más voces para que se conforme. Ustedes sí podrían votar por una comisión de la verdad, pero que se investigue conforme, el caso de Villavicencio. Por eso, una comisión que investigue el caso del señor del señor Fernando Villavicencio, para generar justicia política y también justicia social en materia de justicia ordinaria, que también paguen los Ese culpables. sería un punto de coincidencia con Construye. Por supuesto que sí, a pesar de que por ahí he escuchado, que más bien ellos han dicho que con nosotros no se sentarían. Mire, por eso insisto. Pero ustedes también lo han dicho, Ferdinand, perdón, pero ustedes también lo han dicho, y le voy a citar lo que dijo aquí mismo en este medio
El expresidente Rafael Correa, la noche del 20 de agosto, nosotros conversamos con él al final de la jornada de ese domingo, cuando ya estaban definidos los resultados electorales y el pase a la segunda vuelta de Luisa González. Y él decía, con todos, menos con el sector de Construye. Él lo anunció. Luisa González, sin embargo, anteayer, dijo que sí es posible hablar con Construye, y usted también nos señala eso, pero el propio líder de su organización política inicialmente dijo que con Construye no, e incluso tuvo reparos y críticas muy duras sobre el general Patricio Carrillo y la exministra María Paula Romo. Le pregunto si cambiaron ustedes de parecer en función de lo que ha pasado en las últimas 3 semanas. No, son dos cuestiones totalmente distintas. De sentarnos a conversar para generar una mayoría constituida con ellos es una cosa. De sentarnos y coincidir en la conformación de una comisión para que investigue el caso del señor Fernando Villavicencio, sí, son dos cuestiones totalmente distintas. Conformar una comisión, que es la intención de ellos, y nosotros nos hemos sumado en esa intención, evidentemente que sí, por supuesto que nos vamos a sumar en esa intención transparentemente para que se investigue el caso del señor Fernando Villavicencio. ¿Cómo advertir desde ya que el tema al interior de la Asamblea, a través de la creación de esta comisión, no va a ser politizado? A ver, las actuaciones de la Asamblea Nacional propiamente son políticas, ¿no? Pero que esa materia política sea transparente es otra cosa totalmente distinta. Y nuestra intención es que esa conformación de la comisión en el momento de la investigación sea transparente, objetiva y que siempre vaya con la intención de buscar la verdad, que es a lo que todos deberíamos de sumarnos, dejando a un lado el odio. Correcto. Ferdinand, de aquí evidentemente se viene el derrotero de la segunda vuelta electoral, tenemos a la vuelta de la esquina el debate. ¿Cómo están procesando a la interna ustedes la parte legislativa con el desarrollo de la campaña política en medio de todo lo que estamos conversando en este diálogo? A ver, como organización que somos una organización política, valga la redundancia, somos muy organizados y orgánicos también. Estamos divididos en la visita puerta a puerta de los compañeros electos, no electos, en cada uno de sus territorios, conversando con la ciudadanía, acercándonos a la ciudadanía, realizando este recorrido y esta campaña puerta a puerta, que es lo que nosotros siempre hemos hecho. Y de ahí, en la conformación como tal de la Asamblea Nacional, por eso se me ha designado temporalmente como coordinador de la bancada, y de ahí construyendo una agenda dentro de la Asamblea Nacional para presentarla al país. Pero sobre todo, Fabricio y Belkis, nosotros demostrando con acciones que estamos dispuestos a trabajar por el país, dejando el odio a un lado, que el odio quede para otras personas. No estamos en un momento para el odio, nos estamos desangrando y es momento que como ecuatorianos nos unamos en una reconciliación, en una situación de paz que todos necesitamos, todos requerimos que exista paz en este país. Y en base a aquello, nosotros estamos trabajando como bancada de los diferentes aspectos. Uno, pues haciendo acciones demostrativas. 2, los compañeros trabajando en territorio. 3, también fortaleciendo la agenda legislativa. Y 4, pues, insisto, llamando a una situación de paz en el país. Pero le pregunto, esta postura, que es lo deseable, llamar a una pacificación, que es lo deseable y estoy totalmente de acuerdo, pero ¿no implica un cambio de postura respecto de la actitud que tuvieron ustedes en la primera vuelta, Ferdinand? No, a ver. Porque en la primera vuelta el discurso era más confrontativo. No. O sea, yo hoy le veo a Luisa González con una actitud más conciliadora. Se lo dijimos hace 2 días que estuvo con Belkis y conmigo. Se le ve con una actitud más conciliadora, pero no era la actitud de la primera vuelta. Entonces es inevitable, de alguna manera, tratar de leer o interpretar. Tal vez eso tiene que ver con el hecho de que públicamente la candidatura de Revolución Ciudadana no ha recibido tantos apoyos como hubiese esperado, sobre todo del sector político que ustedes representan, o porque tal vez en las primeras encuestas de intención de voto está Luisa González por detrás de Daniel Noboa, más allá de que yo le he dicho recurrentemente a la audiencia que las encuestas son fotografías del momento. Correcto. Que pueden cambiar la próxima semana, que pueden cambiar el día 2 de octubre después del debate, que pueden cambiar el 14 de octubre, un día antes de la elección. Y lo que pasó en primera vuelta tras el asesinato de Fernando Villavicencio nos demostró que episodios
inesperados pueden cambiar el curso de una elección. Pero yo hablo del día de hoy. El día de hoy hay 3 mediciones de intención de voto que no le favorecen a Luisa González. Entonces, mi pregunta es si esta actitud de conciliación va de la mano con esto, la necesidad de presentar otro rostro ante la ausencia de más apoyo político. No, mire, haciendo un análisis un poco en retrospectiva frente a lo que ocurrió con el señor Fernando Villavicencio, políticamente hablando, insisto, políticamente hablando, no mezclando el hecho de que se enlutó una familia, se le quitó la vida a un ser humano, nuestro sistema democrático muy golpeado por lo ocurrido con él y otros casos. Pero políticamente hablando, los números reflejaban que nosotros como Revolución Ciudadana estábamos con los números mejores planteados para ganar en una sola vuelta. Con lo ocurrido con el señor Fernando Villavicencio, claro, se nos golpeó profundamente como proyecto de la Revolución Ciudadana y cambiaron absolutamente los números. El cálculo político, ¿a quién le beneficiaba? Esa es la pregunta que hay que hacernos de fondo también. A nosotros en lo absoluto, más bien nosotros demostramos solidaridad porque, insisto, nadie merecía morir en esas condiciones. Ahora, de una reconciliación, de una situación de paz, de buscar en el país, debe de unirnos a todos. Fabricio, el que acaso no nos llama considerablemente la atención o no nos une como ecuatorianos todos los que hemos vivido. Yo creo que es el único país en América del Sur y Norte que tenemos que hacer campaña con chalecos. Los candidatos tienen que salir con chalecos. Eso lo recordamos solamente en la antigua Colombia, pero actualmente nuestros candidatos tienen que salir con chalecos. Esas situaciones que vivimos de temor es lo que nos debe de unir como país. Pero no es un cambio de momento por una situación de elecciones. Es una situación que nos debe llamar a todas. Ferdinand, lo último, ¿qué opina usted de un tuit escrito ayer por Marta Roldós Bucaram? Ella decía en su cuenta: los correístas ahora van tras Amanda Villavicencio a un mes de la muerte de su padre. Mire, es penoso. Es penoso que sigan en una actitud donde el odio no los hace ver más allá. El odio que quede para ellos. El odio que los llene o se los enorgullece, pues que los enorgullezca a ellos. A nosotros nos une una situación de unificación como país, de paz en el país. Ese odio que quede para ellos. Insisto, nuestra intención es que se transparente la investigación, que sea una investigación que conlleva a descubrir la verdad de quién estaba atrás del asesinato del señor Fernando Villavicencio. Que recuerde también la señora Marta Roldós que el señor Fernando Villavicencio, a quien decía su amigo, muere en un gobierno al cual ellos mismos apoyaron. Ferdinand Álvarez, gracias por el tiempo. Muy gracias amable. a ustedes, un abrazo grande a la ciudadanía. Gracias a Ferdinand Álvarez, asambleísta virtualmente reelecto por Revolución Ciudadana en representación de la provincia del Guayas y cabeza de la futura bancada de RC en la próxima Asamblea Nacional. 7:38, voy a la pausa. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.